buenas tardes, estimados participantes. Les habla nuevamente la doctora Doris Cormoto Pernilla Barragán. En esta microcápsula ustedes van a apreciar el tema número 2 titulado Los objetivos de la investigación. Me permito compartir pantalla para visualizar la explicación. Ahora bien, como lo dije anteriormente, esta unidad temática comprende los objetivos que van a constituir las guías para iniciar o para llevar a cabo ya ese desarrollo en el proceso de investigación que ustedes ya han iniciado con el apartado de la situación problemática, donde describen todo el planteamiento del problema, formulan las preguntas, también se formulan las subpreguntas y de allí pues es de donde se desprenden los objetivos de la investigación. En un comienzo, cuando iniciamos este bloque temático número 1 en la clase del día 18, pudimos observar que en el planteamiento del problema o el problema se debe reconocer un tema actual que sea vigente, que sea interesante, es decir, se debe escudriñar toda esa, o desde una cosmovisión, desde el mundo que sucede a nivel macro, que sucede a nivel meso, en el caso de nosotros, pues en Venezuela, en el caso de todos ustedes, donde están ubicados en cada país, y de allí ustedes van a pormenorizar esa situación problemática que los va a llevar o que los va a conducir a generar algunas incógnitas o interrogantes. Y ese es el primer paso que comprende el capítulo 1 o el primer apartado. En esta microcápsula ustedes van a apreciar ya el segundo paso, que se titula, o el segundo apartado, los objetivos de la investigación. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Son las guías que surgen de aquellas interrogantes o esas incógnitas que se han generado en la formulación del problema. Y de allí es donde se deriva, de esa gran pregunta, de esa formulación del problema, es donde se deriva el objetivo general. Ese objetivo general que tiene que estar en relación con esa área temática y también con esa acción cognitiva. De igual manera, cuando se generan las subpreguntas, de allí se construyen los objetivos específicos. Y los objetivos específicos, como su nombre lo indica, es la especificidad y también comprende la dimensión de ese problema. Ahora bien, de acuerdo con algunos autores, en este caso cito a Tamayo y Tamayo 1994, este autor define el objetivo de la investigación como un enunciado claro y preciso de acuerdo con las metas que se persiguen. Es decir, de acuerdo con este autor, pues los objetivos van a constituir esos grandes logros que se pretenden alcanzar en una investigación y que contribuyen hacia la búsqueda de respuestas. Y de allí es donde se genera esa pregunta: ¿qué se pretende lograr o qué se pretende alcanzar con la investigación? Es decir, los objetivos indican la acción que va a realizar quién va a investigar o quién investiga. Entonces, los objetivos constan de la gran interrogante: ¿para qué de la investigación? ¿El para qué de la investigación? Los tipos de objetivos, que son generales y específicos, y los criterios que se utilizan para formular los objetivos de la investigación. Entonces, tienen que tener claro que para nosotros formular los objetivos nos hacemos la siguiente interrogante: ¿el para qué de la investigación? Ese para qué se refiere a los objetivos y también se refiere a los propósitos que nosotros pretendemos alcanzar o cada uno de ustedes pretende alcanzar en la investigación. Y por supuesto que ese para qué también tiene relación con la finalidad, con las metas, con los logros deseados y también con los propósitos finales de ese trabajo. Es decir, que los objetivos permiten dejar claro el logro final o lo que se pretende alcanzar para dar respuesta a esas preguntas que se han formulado en el planteamiento del problema. También nosotros podemos hablar de tipos de objetivos, como lo dije anteriormente. Podemos hablar del objetivo general y podemos, según su amplitud, y son aquellos que se clasifican en objetivo general y objetivo específico.
El objetivo general, que no es más, sino aquel propósito general que tiene el investigador. Esto lo define Min de 1992. Es decir, es aquel que tiene relación con la temática que se pretende estudiar y, por supuesto, también está relacionada con ese título de la investigación. Esto también lo dice Balestrini en 1997. Ahora bien, de acuerdo con los objetivos específicos, como lo indica, no es más sino los propósitos específicos por los cuales se puede lograr el objetivo general. Es decir, que esos objetivos específicos se desprenden de ese gran objetivo general. Esto lo define Mente 1992. Y por supuesto que los objetivos pues, están específicos, están relacionados con ese gran objetivo general. Hay que tener presente que estos objetivos se definen en términos operacionales, se deben presentar los componentes o los elementos que se consideran alcanzar en la investigación. Y esto lo define Balestrini en 1997. También nosotros podemos hablar de otro tipo de objetivos de acuerdo con el tiempo requerido para ese logro. Podemos hablar de objetivos a corto plazo, podemos hablar de objetivos a mediano plazo y podemos hablar de objetivos a largo plazo. De acuerdo con su nivel de complejidad, los objetivos podemos hablar de 4 niveles, según Morales 1995. Podemos hablar de objetivos perceptuales, podemos hablar de objetivos aprensivos, de objetivos comprensivos y de objetivos integrativos. Que ahora más adelante les voy a decir cuáles son los verbos que se utilizan de acuerdo con estos niveles que define Morales 1995. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos o que queremos investigar esa parte integrativa de acuerdo con ese nivel que vamos desarrollando la investigación y utilizamos el verbo evaluar y utilizamos el verbo modificar, allí estamos hablando de una modificación del evento o de ese fenómeno social por parte del investigador. Entonces, utilizamos los verbos evaluar y utilizamos los verbos modificar. Cuando nosotros utilizamos estos dos verbos, estamos en presencia de los objetivos integrativos, que nos permite a nosotros integrar, modificar parte de ese evento, de ese fenómeno social. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos los verbos proponer y explicar, estos verbos ya aluden a esa explicación de esa situación más desmenuzada que genera ese fenómeno, ese evento o esa temática. Por ejemplo, utilizamos los objetivos proponer y predecir. Pero cuando nosotros utilizamos los verbos explicar, comparar y analizar, estamos frente a un nivel aprensivo. ¿Y qué significa? Que cuando nosotros comparamos, cuando nosotros analizamos, entonces le damos ese sentido a la investigación para realizar una búsqueda de esos aspectos que no son tan evidentes. Y por eso utilizamos esos verbos que nos permiten a nosotros comparar o que nos permite a nosotros analizar. Entonces, esa búsqueda de esos aspectos que no son tan evidentes en el evento o en la situación o en la temática de estudio es aquello que parece oculto, pero que subyace a esa organización interna del fenómeno que estamos estudiando o de la temática que estamos estudiando. Y cuando hablamos de esos términos, pues estamos frente a un nivel aprensivo. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a realizar una investigación y hacemos un diagnóstico, luego vamos a describir cada uno de esos aspectos que hemos logrado diagnosticar o indagar. Y pues también cuando realizamos esa exploración, utilizamos el verbo explorar y cuando ya hemos identificado esos elementos y lo empezamos a describir, pues utilizamos el verbo describir. Cuando utilizamos estos verbos en infinitivo en cada uno de los objetivos específicos, el nivel de la investigación, de acuerdo con esta autora Hurtado, implica
que hay conocimientos externos y también superficial de esa temática, de ese evento, y entonces nos necesitamos pues precisar aquellos eventos que resultan muy evidentes y por eso se describen y por eso se tratan de explorar. Entonces estamos frente a un nivel perceptual. Entonces noten ustedes que acá tienen es que para descifrar en qué nivel se utiliza la investigación de acuerdo con esta autora, tienen que visualizar son los verbos que van a utilizar en cada uno de, de los objetivos específicos. Ahora bien, acá ustedes pueden apreciar algunos criterios que van a tener en consideración para formular los objetivos. Primero, que los objetivos sean medibles, que sean observables, que sean claros, que sean precisos y que el alcance de los objetivos, pues por supuesto, tienen que estar dentro de cada una de las posibilidades. Por tanto, su formulación pues, debe involucrarse aspectos muy concretos, resultados muy concretos. Debe seguirse un orden metodológico de acuerdo con las preguntas que ustedes han formulado en ese planteamiento del problema y deben tener en consideración que cada objetivo inicia con un verbo, pero en infinitivo. También nos hacemos algunas interrogantes cuando nosotros vamos a formular los objetivos. ¿Qué quiero hacer yo en la investigación? ¿Qué es lo que se busca conocer? ¿A dónde quiero llegar? Por tanto, las funciones para formular los objetivos nos van a servir a nosotros de guía para fundamentar, para sustentar ese estudio. Nos van a determinar los límites, es decir, hasta dónde vamos a llegar nosotros con esa temática que hemos planteado. También los objetivos nos permiten a nosotros orientar sobre los resultados eventuales que se esperan siempre obtener como producto de la investigación. Por tanto, los objetivos nos permiten determinar esas etapas del proceso del estudio que cada uno de ustedes va a realizar. Entonces, en esta lámina, ustedes van a apreciar los elementos puntuales que deben tener en consideración para formular un objetivo. Primero, un objetivo debe llevar un verbo indefinitivo. Segundo, un objetivo debe llevar un sujeto, el que indique de quién se habla en esa oración, esa frase. Tercero, cuál es la condición que debe tener ese objetivo. Y cuarto, lo esperado. Entonces, noten ustedes que hay que tener presente cada vez que vayan a formular un objetivo estos 4 elementos: el verbo, el infinitivo, el sujeto de quién se habla de esa frase, cuál es la condición, hasta dónde, qué es lo que nosotros nos permite formular ese objetivo y qué esperamos alcanzar con ese objetivo, es decir, lo esperado. Acá pues les cito un ejemplo. Determinar la importancia de la electronificación en el llevado de los libros no contables para el cumplimiento del deber formal tributario dispuesto en el Código Orgánico Tributario vigente venezolano. ¿Cuál es el verbo? Determinar. ¿Cuál es el sujeto? Voy a hablar de la electronificación. ¿Cuál es la condición? El llevado de los libros no contables. ¿Y cuál es lo esperado? Para el cumplimiento del deber formal tributario dispuesto en el Código Orgánico Tributario vigente venezolano. Entonces, bueno, este objetivo pues pertenece a otra área específica, pero es meramente un ejemplo para que ustedes logren visualizar los elementos que debe llevar un objetivo. Y por favor, aquí soy insistente, que son 4 elementos: el verbo en definitivo, el sujeto, la condición y lo esperado. De igual manera, para formular los objetivos hay que seguir algunos pasos, hay que tomar en consideración ese paso a paso para realizar la construcción o para formular cada uno de los objetivos de acuerdo con las interrogantes que se han formulado en el planteamiento del problema. El primer paso que se debe tener en consideración es delimitar el tema de investigación. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles son las condiciones de los deberes formales de carácter tributario que deben cumplir las sociedades anónimas como sujeto obligado en la relación jurídica tributaria? ¿Cuál es el segundo paso que ustedes deben allí? Escribir las preguntas que se esperan contestar. ¿Cuáles son? Entonces deben de tener en consideración
las preguntas que han formulado para poder redactar esos objetivos. Y el tercer paso es redactar los objetivos a partir de las preguntas. Eso no lo pueden perder de vista, tienen que tomarlo en consideración. Y también tener presente que la formulación de los objetivos debe involucrar los resultados concretos, es decir, las respuestas que yo debo obtener, que sí que debo manejar para darle respuesta a cada uno de esas preguntas que se han formulado en el planteamiento del problema. Si ustedes han formulado 3 preguntas, tienen que redactar 3 objetivos, una con cada una de esas preguntas. Si han redactado 4 preguntas, pues entonces tienen que redactar 4 objetivos de acuerdo con cada una de esas preguntas. Y el objetivo general, pues se deriva, se construye de acuerdo con la gran pregunta que se llama formulación del problema. Y las subpreguntas es la que me van a servir a mí para construir cada uno de los objetivos. ¿Y cuáles son los elementos que deben tener en consideración para formular los objetivos? El verbo, el infinitivo, el sujeto, la condición y lo esperado. De igual manera, tiene que tener alguna consideración cuáles son los objetivos propios de acuerdo con el nivel de investigación. De acuerdo con el nivel de investigación, ustedes van a formular los objetivos exploratorios, van a formular objetivos descriptivos y van a formular objetivos analíticos. Los objetivos exploratorios o descriptivos nos permiten identificar y describir características de aquellos atributos que son ignorados. También los objetivos exploratorios o descriptivos nos permiten a nosotros cuantificar las frecuencias o algún fenómeno. Y también nos permite seleccionar parte de ese problema de acuerdo con el área específica que nos interesa a nosotros estudiar. En este caso con ustedes, pues sería el área en la matemática. También nos permite a nosotros ir ordenando, ir clasificando las variables que se están mencionando en cada uno de los objetivos que nos permite a nosotros, de acuerdo con el tipo de investigación o con el enfoque de investigación, hacer las categorías. De acuerdo con Octavo, los objetivos de tipo analítico son aquellos que me permiten contrastar, verificar algunas hipótesis, que también me permiten confirmar las relaciones que hay entre las variables, esa causa, y cuál es el efecto. Y también me permiten comprender las causas o los factores que subyacen de ese fenómeno o de ese suceso. También me permiten anticipar o prever ciertas situaciones de acuerdo con esas interrogantes que se han formulado. Entonces, bueno, acá presento un breve mapa conceptual relacionado con los objetivos analíticos, que son aquellos que estudian la relación entre una posible causa, es decir, ese factor que se genera allí, y un efecto que produce esa causa. Esos son pues, los elementos que se deben tener en consideración para formular objetivos de tipo analíticos. De tipo explicativo, pues también se señala allí cuál es la causa, cuál es el factor de ese estudio que se produce, pero de una manera más espontánea. Y los objetivos de tipo predictivos, pues se presenta cuál es la causa que puede ser controlada o que puede ser administrada o que puede ser provocada por el investigador. Ahora bien, cuando nosotros vamos a formular los objetivos y no sabemos qué verbo vamos a utilizar, ustedes deben de tener en consideración 2 preguntas. ¿Qué se quiere saber y qué objetivo plantear? Por ejemplo, si hemos hecho en las subpreguntas que hemos planteado en esa situación problemática, por ejemplo, cómo es, quiénes son, cuántos hay, cuáles son sus características, cómo varían, pues ya ustedes saben que allí tienen que utilizar el verbo describir y por supuesto, pues algunos sinónimos que tengan relación con este verbo describir. Si nosotros nos manejamos alguna pregunta sobre qué se manifiesta, qué diferencia hay entre una comparación entre 2 grupos, pues estamos frente al verbo comparar y por supuesto, pues acá les coloqué los sinónimos de este verbo. También nosotros, si estamos frente, hacemos algunas preguntas
esa situación problemática, sobre cuáles son los elementos, cómo se combinan, en qué medida, pues podemos utilizar el verbo analizar. Y nos preguntamos por qué ocurre este fenómeno, cuáles son las causas, cómo varía este fenómeno, pues podemos utilizar el verbo explicar. También acá les presento otras preguntas. ¿Cómo se presenta ese fenómeno? Dada la situación, dada la circunstancia, ¿cuáles serán las situaciones futuras que se originan? Pues podemos utilizar el verbo predecir. Si nos formulamos la pregunta, ¿cuáles serán las características de proponer, de exponer, de presentar? ¿Qué es lo que me permite a mí lograr los objetivos relacionados con este fenómeno? Pues podemos utilizar el verbo proponer. Y así, pues sucesivamente, yo les mencioné acá algunas otras preguntas sobre lo que se quiere saber, qué cambio se produce durante la explicación de este diseño. Meramente un ejemplo, pues se utiliza el verbo modificar y acá le coloqué los sinónimos de ese verbo para que ustedes, de acuerdo con la naturaleza de esa redacción, pues ustedes pueden seleccionar algunos verbos. Si nos hacemos la siguiente interrogante, que existe alguna relación entre dos fenómenos, pues podemos utilizar el verbo confirmar. Y bueno, acá está otras preguntas. ¿Hasta qué punto el programa o el diseño relacionado con el evento está alcanzando los objetivos? Pues utilizamos el verbo evaluar. Bueno, noten ustedes que el logro de los objetivos específicos conlleva al logro de los objetivos generales. Y estas interrogantes que coloqué acá, pues para que ustedes las visualicen y las tengan en consideración. Si hay algunos de estas proposiciones que tengan formuladas, sobre todo el cómo, cuáles, hasta dónde, en esas interrogantes que han planteado después de la formulación del problema, para que de esta manera ustedes puedan saber qué verbo van a utilizar para la redacción de ese objetivo específico de acuerdo con cada una de esas interrogantes. Es importante que ustedes no confundan un verbo con actividades o con algunos procesos que se llevan implícito en la investigación. También es importante acá el concepto de Arias 1997, donde él define que los objetivos de la investigación no son más que metas que se traza cada investigador en relación con esos aspectos que se desean indagar, que se desean conocer. Y esto, por supuesto, pues expresa los resultados o productos de esa labor investigativa. Acá, pues, presento cuáles son algunos elementos que se debe tener en consideración, cuáles son las características que se deben tener en consideración para la redacción del objetivo. Como lo dije anteriormente, que el enunciado sea claro, que sea preciso, que realmente indique la finalidad que se persigue con esta investigación, plasmar lo que queremos lograr o alcanzar en nuestro estudio. También debe tener en consideración que los objetivos significa cuál es la meta, cuál es el fin que se pretende alcanzar en cualquier proyecto o en cualquier trabajo de investigación. También indican el propósito que se pretende realizar en la investigación. Se centran meramente en un área de conocimiento. En el caso específico de este doctorado, pues tiene que ser en el área de la matemática. También estos objetivos pues se plantean a partir de un problema o a partir de una hipótesis, porque si no hay problema, pues no hay trabajo de investigación. También debe tener en consideración que cada uno de los objetivos debe influir de acuerdo con los elementos de la investigación y deben tener relación con el marco teórico, deben tener relación con esa metodología. Por tanto, los objetivos nos indican a nosotros como investigadores el rumbo y la direccionalidad que debe tener ese trabajo. Entonces, los objetivos deben ser muy, pero muy concretos, deben ser evaluables, deben ser viables y deben ser de bastante relevancia. Por supuesto, como siempre lo he dicho, deben tener correspondencia con cada una de las preguntas que se han realizado en la formulación del problema. Y por supuesto, debe de estar contemplado en la metodología de la propuesta o del trabajo de investigación.
También acá pues les quería presentar o les quise presentar el ciclo holístico de los objetivos. No sé ustedes si los van a mirar, los miramos en el sentido de las agujas del reloj. Empezamos con el verbo explorar, que no es más sino observar, hacer una lectura, un registro. Luego continuamos con el verbo describir, que es las características de los hechos, hacer una mera descripción. Luego continuamos con el verbo analizar, que es analizar de manera sintagmática el tema, de acuerdo con las señales, con las indicaciones que tenemos en consideración de ese tema de investigación. Luego seguimos con el verbo comparar, que está relacionado con antecedentes, con diferencias, con semejanzas. Luego continuamos con el verbo explicar, que no son más sino las teorías, los sintagmas, los nociológicos de esos elementos de cada área temática. Y luego continuamos con el verbo predecir, que es la factibilidad, que es la parte de supuesto, que es la parte de hipótesis. Y luego con el verbo proponer, que no es más sino lo que tenga que ver con el diseño, en este caso usted a nivel de tesis doctoral, con el constructo, con la aproximación teórica, y todo esto pues debe estar reflejado en los procedimientos que se van a hacer en el capítulo del marco metodológico. Luego continuamos con el verbo modificar, que es la intervención o la recolección de esos datos o de esa información. Y luego con el verbo confirmar, que es cuando ya se analizan todos los resultados para el logro de cada uno de los objetivos. Y finalmente se culmina este ciclo de objetivos con el verbo evaluar, que ya es lo último que se puede hacer en un trabajo de investigación que está relacionado con evaluar las limitaciones, evaluar las recomendaciones, evaluar esa parte de la presentación. Pero no, esto no significa de que todos estos verbos los tienen que mencionar en su trabajo. Puede ser que su trabajo eh, mm, hayan solamente redactado 3 interrogantes, pues redactan 3 objetivos, pero sí quiero que ustedes vean el orden o el nivel que nos presenta este autor con respecto al ciclo lítico, los objetivos. Tenemos que empezar a explorar, luego a describir y luego, qué sé yo, a explicar o a proponer. No necesariamente se tienen que cumplir todos este ciclo, pero quiero que sigan el orden, ¿sí? Sí, puede ser que sea un objetivo de explorar, puede ser que sea un objetivo de analizar y puede ser que un objetivo de proponer. O puede ser que sea el primer objetivo de describir, luego el segundo sea de explicar y luego el tercero sea de predecir y el cuarto sea de proponer. Y así, pero en ese sentido. Ustedes no van a empezar una investigación primero evaluando y después confirmando. Entonces, a eso me refiero. No pueden empezar lo que pretendamos ya culminar o evidenciar para determinar el logro final, sino tienen que empezar primero conociendo y para conocer qué hay que hacer. Hay que explorar, luego hay que escribir, luego hay que analizar y así sucesivamente. De acuerdo con los procesos cognitivos como lo plantean nuestros psicólogos. Y acá pues les hago una diferencia entre lo que es objetivo, lo que es actividad, lo que es logro, para que ustedes no vayan a confundir un objetivo con una actividad o con un logro. Recuerda que los objetivos deben que ser claros, deben de tener coherencia, deben ser factibles, deben estar relacionados con cada una de las preguntas de investigación y tienen que tener 4 elementos, que es el verbo en definitivo, es el objeto, el sujeto de que se habla en esa proposición o en esa oración, que es la condición y luego qué es lo esperado. Por ejemplo, de verbo realizar un diagnóstico y ahí pues le vamos anexando los otros elementos. Aquí determinar las causas, le vamos anexando los otros elementos hasta convertir en un buen objetivo. Por supuesto, acá pues le redacto un ejemplo de actividad, aplicar una encuesta. Eso no es un objetivo, es una actividad. Diseñar un programa, eso no es un objetivo, eso es una actividad. Analizar los datos, eso no es un objetivo, eso es una actividad. Formular recomendaciones, no es un objetivo, eso es una actividad. Proponer estrategias también es una actividad. Pero los logros son totalmente diferentes a los objetivos. Por ejemplo, un logro sería aumentar el rendimiento, otro logro sería incrementar la eficiencia en
el desarrollo de la clase, qué sé yo, de matemática, en otro sería disminuir los niveles mm, de dificultad que se presenta en una investigación cuantitativa o cualitativa, y otro sería formular las políticas, bien sea educativas, bien sea sociales, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes vean qué son los logros, que no es más sino los propósitos concretos que pretende cada uno del investigador, las actividades que son meramente realizar actividades de una parte operativa, mientras que los objetivos pues son más ambiciosos, contiene mucho más elementos, se tiene que definir lo que es el sujeto, perdón, el verbo, el sujeto, la condición y lo esperado, o sea, contiene mucho más elementos. Bueno, esos son ejemplos para que ustedes no, no vayan a confundir lo que es un objetivo con una actividad o con un logro. Y acá pues continúo pues explicándole algunos ejemplos que tienen que ver con objetivos, con logros y con actividades. Luego quería concluir que el objetivo general no es más sino el más principal. Es se deduce de ese tema de investigación y se deduce de esa formulación del problema. Por tanto, su fin es orientar la totalidad de toda esa acción cognitiva que se ha planteado en el desarrollo del trabajo. Esto lo dice la Universidad Simón Bolívar 2005, el manual de la Universidad Simón Bolívar 2005. Y acá está pues algunas definiciones y consideraciones relacionadas ya para concluir con los objetivos específicos. Se recomienda usar 3 o 4, de acuerdo con Rodríguez 2014. Para una tesis doctoral, pues se recomienda utilizar hasta 4 y a veces hasta 5 objetivos. Eso depende de la naturaleza de investigación, pero sí debe ser más de 3. Ustedes no pueden hacer una tesis doctoral con 3 objetivos. Se recomienda siempre hacer una tesis doctoral a partir de 4 objetivos en una tesis doctoral. Entonces, los objetivos específicos indican lo que se va a alcanzar, lo que se pretende alcanzar, lo que se pretende estudiar en una investigación de acuerdo con cada pregunta. Y se redactan con la finalidad de darle respuesta a esas preguntas que se han formulado en el planteamiento del problema. Y por supuesto, no pueden perder de vista que tanto el objetivo general como el objetivo específico se redactan siempre comenzando con un verbo en infinitivo. Eh, Otra consideración que debe tener presente es que de acuerdo o depende del nivel que ustedes quieran alcanzar, que quieran expresar en la investigación, se redactan los objetivos. Si pretenden alcanzar una investigación de nivel exploratorio, pues tienen que indagar. Si van a hacer una investigación de nivel descriptivo, pues tienen que describir. Si van a hacer una investigación de nivel explicativo, pues tienen que explicar. Entonces, pues, tienen que tener en consideración que de acuerdo con el nivel de la investigación van a redactar también los verbos. Bueno, estimados participantes, y finalmente concluyo con esta frase de Jacqueline Hurtado que me gusta muchísimo, que se llama: los objetivos representan logros, no actividades. Los logros se expresan en resultados. Bueno, estimados participantes, este ha sido la explicación del segundo apartado del seminario de metodología investigación 1. Muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan todos ustedes una feliz tarde.